Biblias en Primero de Reyes capítulo 19. Ya hemos visto anteriormente la escena tan tremenda en donde Elías, por el poder del Señor, hace descender fuego del cielo. Pero continuando con la serie de historias de esta serie de los dos profetas, toca el turno a analizar a una mujer, a Jezabel. Jezabel, que es la esposa de Acab, Jezabel, que es la reina en ese momento de Israel, y que literalmente podríamos decir que significa su nombre exaltada por Baal. Aquí hay algo muy interesante. A mí siempre me gusta buscar el detalle, porque dice Sugel Michelin que en el detalle está la bendición. Y allí en los detalles encontramos algo como, por ejemplo, que este nombre era usado sobre todo como una invocación ritual. Recordemos que ella es hija de Ed-Baal, que es sacerdote y rey de los Sidonios. Por lo tanto, este rey, cuando le pone el nombre a Jezabel, está pensando en la invocación al gran culto a Baal de los fenicios, con tal entonces de que se dé a conocer. Así entonces se tendría que leer como ese Baal, que significa ¿dónde está Baal? Recordando la historia anterior, en el capítulo 18 de Primero de Reyes, encontramos cómo se efectúa este llamamiento por medio de los sacerdotes de Baal, que insisten en que Baal se haga presente, pero nunca llegó, nunca contestó, nunca respondió. Esta mujer, al ser de Tiro, es decir, de Fenicia, era extranjera, es decir, no pertenecía al pueblo de Israel. Y aquí la pregunta es, ¿cómo puede estar una mujer que no pertenece a la fe ni a las normas del pueblo de Israel, estar allí como dependiente o como gobernadora? ¿Cómo puede ser que pasó esto si no es que precisamente esto viene en un asunto de corrupción y de degradación? Aquí tenemos que ser claros que cuando hablamos de Jezabel, es que su intención era destruir la adoración al Dios verdadero. Sin ninguna duda, esta es su intención. Así que vamos a ver qué es lo que significa Jezabel para la iglesia. Voy a meter allí uno de los temas que encuentro en Apocalipsis capítulo 2, en donde vemos este nombre. Pero déjenme presentarles primeramente a Jezabel como sinónimo de religiosidad. Voy a ir un poquito más atrás de la cita que les di, en Primero de Reyes capítulo 18, pero el versículo 27 dice cuando están en la confrontación, y son las palabras de Elías en ese momento. Y sucedió al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad más fuerte, pues un Dios es. Quizá esté parloteando, o defecando, o de camino, tal vez esté dormido y haya que despertar. Este pasaje en la BTX 4 elimina los eufemismos que tenemos en la mayoría de nuestras versiones. Esto es lo que está diciendo este hombre. Así que cuando está confrontando a los profetas de Baal, nos damos cuenta que su nombre poderoso es un nombre que no tiene límites, que dice lo que tiene que decir. Y esto es muy importante porque estas burlas hacia los sacerdotes de Baal nos deben de hacer comprender que se debe de poner en evidencia la locura del pecado. Cuando en la iglesia se habla de pecado, tenemos que ser contundentes. Y en este caso Elías, acerca del pecado de la idolatría, no se guarda las palabras, no se calla la boca, sino que habla plenamente acerca de lo que está destruyendo al pueblo de Israel. Lo que más adelante destruirá a la iglesia. Lo primero que notamos es que Dios llama a hombres de carácter. Hombres y mujeres de carácter, no apocados. No personas que no pueden ni siquiera con sus propias personas. Yo tengo muchas luchas cuando las personas están dependiendo de un pastor o de un líder o de una unción, cuando ellos mismos, maduros en la fe, deberían de hacerse cargo de sí mismos. Pero a veces están todavía jugando y luchando contra el pecado, y vemos a Elías que está siendo levantado y tiene esta calidad moral para denunciar lo que está mal en el pueblo de Israel. Pero como estamos haciendo este análisis doble de Elías y de Juan el Bautista tiene la misma característica, tiene el mismo formato. Miren lo que dice en Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizarlo, se enfrentó.
Camada de víboras, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. ¡Qué tremendos hombres! ¡Qué tremenda predicación! Ya quisiera escuchar una predicación de estas en los púlpitos actuales. La gente saldría huyendo. Pero estos son hombres llamados de Dios. ¿Por qué son así? ¿Por qué son tan excesivos, podríamos decir? ¿Por qué no pueden ser un poco más amables? La razón es porque no puede existir la religiosidad junto a la fe. Ya tomamos el tiempo de analizar la carta a los Gálatas y el apóstol Pablo insiste una y otra vez. Si insisten en la religiosidad, la fe queda anulada. La fe no puede coexistir juntamente con la religiosidad. Y el llamado entonces de los profetas es definitivamente a que esto sea definitivo. Que no estén en este juego. Tal como sucedía con el pueblo de Israel, ahí en 1 de Reyes 18. Cuando les dice Elías, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, pues sírvalo. Y si Yahweh es Dios, sírvalo entonces. Pero esta lucha entre las dos partes no puede coexistir. Y es que muchas veces estamos justificando nuestras prácticas religiosas y decimos, bueno, pues es que no son tan malas. También justificamos las iglesias. La doctrina sincretista en una mezcla de paganismo y fe, de obras y gracia, y decimos, bueno, pero es que no hay que ser tan exigentes. Si tuviéramos de pastor a Elías o a Juan el Bautista, saldríamos huyendo. Ellos no están jugando, ellos están poniendo atención a lo que tienen que considerarse. Se nos olvida en muchas ocasiones lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:24. Miren esto: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Ahora, cualquiera diría, bueno, pero allí está hablando del dinero. En Santiago capítulo 4, con la misma temática y la misma idea, dice el escritor, adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Aquí no hay medias tintas, no hay forma de conciliar el mundo con la fe. Y esto es lo que demanda Elías, esto es lo que demanda Juan el Bautista, esto es lo que debe demandar la iglesia. Ahora, tampoco, aquí tengo que hacer una anotación, es la idea del nuevo neopuritanismo. Hay unos hermanos que dicen, bueno, pues vamos a abstraernos de la sociedad y no vamos a mandar a los hijos a la escuela y los vamos a educar. Ese no es el plan. Estamos en el mundo, no somos del mundo. Cuando nosotros encontramos el llamado de Elías y de Juan el Bautista, tenemos que darnos cuenta que la radical diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto los hace irreconciliables. Tan solo hablando del nuevo pacto, en donde la fe surge por la persuasión del Espíritu Santo, el convencimiento del Espíritu Santo a nuestras vidas, choca completamente con la religiosidad que es por ley, es decir, es por fuerza. Te alineas y perteneces, si no, estás fuera. No pueden coexistir las dos ideas. ¿Qué pasa cuando se permite el sincretismo? Déjeme ir ahora sí a 1 de Reyes 19. 1 de Reyes 19, los versículos 1 y 2, que dicen: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran, incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Cuando no se extermina de raíz la religiosidad, surge esto. Porque recordemos, en capítulo 18, los profetas que enfrentó Elías fueron los 450 profetas de Baal.
Pero allí no se presentaron los 400 profetas de Acera, ¿se acuerdan? Y tampoco, por supuesto, se presentó Jezabel. Jezabel y los 400 profetas de Acera todavía siguen allí, y lo primero que hace Jezabel en nombre de la religión es amenazar al hombre de Dios. Voy a acabar contigo. Esta es la amenaza de la religiosidad. Voy a acabar con tu fe. Voy a acabar con la gracia de Dios y voy a tenerte temblando y con miedo. Nunca disfrutarás más a Dios. Esto es lo que puede suceder cuando se permite el sincretismo religioso. La religiosidad es intransigente y no acepta competencia. Siempre el religioso quiere tener la razón. Y es que supondríamos que la victoria de Elías, que fue evidente, estaría convenciendo a todos. Pero escuchen, los religiosos no necesitan y no aceptan evidencias. A ellos no les importa. Lo que les importa es tener la razón. Ahí está Jezabel. Llegó acá, yo creo que emocionado. Y ella dijo, no me importa. Voy a acabar con Elías y con esa religión. Hay sin duda alguna un reflejo en la Escritura. Me encanta la Escritura, porque cuando nosotros la analizamos con cuidado nos damos cuenta que hay tanto material, tantos enlaces. Es cuestión de poner un poco de atención y mirar con sorpresa lo que el Señor nos tiene preparado. Jezabel, cuando nosotros la nombramos, representa la religiosidad intolerante. No va a aceptar que Elías haya ganado. Y entonces, en Apocalipsis capítulo 17, cuando se está hablando en el último libro de la Escritura, parece que la figura de la personificación de Jezabel, que es la religiosidad judía, que es presentada como la encargada de destruir el Evangelio, es definida en los versículos 3 al 6, que leo. Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Allí vio una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, llevaba hermosas joyas, puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de las inmundicias de su inmoralidad. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso: Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pude ver que ella estaba borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús. ¿Quiénes querían destruir a los seguidores de Jesús si no eran los religiosos judíos? Y allí están definidos con los colores del sacerdote, vestido de púrpura y escarlata. No es Babilonia la iglesia católica. Eran los judíos. Era el sacerdocio que querían destruir a toda costa al pueblo santo de Dios. Y en esta personificación entonces de Jezabel, vemos cuál es la intención: destruir la fe. Destruir completamente la fe. Ahora, alguien podría decir que no está alegorizando demasiado, que no está llevando la Escritura demasiado y empujarla, a obligarla a que diga algo. No está espiritualizando. Déjenme presentarles otro ejemplo. Y el ejemplo está en Apocalipsis capítulo 2, en donde otra vez el escritor de Apocalipsis vuelve a utilizar la figura de Jezabel de otra manera y nos demuestra que es la personificación de la religiosidad intolerante. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Vean lo primero que hace en esta queja del Señor. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Déjenme ubicar. La iglesia de Tiatira, en ese momento, que es una de las 7 iglesias de Asia, había permitido la influencia de una mujer a la que el escritor llama Jezabel. Déjenme aclarar. No creemos que se llame Jezabel. Es un apodo. Y es que lo que está tratando de definir es lo que hace.
dice que está desviándolos a cometer pecado sexual con otro tipo de doctrinas. Esta es la razón por la que entonces Jezabel, que está allí en Primero de Reyes, capítulo 18, 19, en todos estos capítulos, empieza a ser la representativa del enemigo que tenemos delante los que tenemos la fe de Cristo. Jezabel, la destructora de la fe. Jezabel, la religiosidad que compite o que quiere destruir al evangelio. Cuando encontré el escrito de John Balfour, me llamó mucho la atención cómo lo definió. Este escritor dice: ella era uno de los personajes más malvados del Antiguo Testamento, quien intentó combinar la adoración de Israel con la adoración del ídolo Baal. Jezabel tenía un récord poco envidiable de maldad. Es un personaje sumamente peligroso. Es un personaje que debemos de considerar. Por eso, llevándolos a Apocalipsis capítulo 2, quiero que observemos 5 detalles de la iglesia de Tiatira con respecto a este tema de Jezabel. 5 detalles que nos van a llevar a entender un poco por qué Jezabel debe ser extirpada de la vida de los creyentes, extirpada de la iglesia. En primer lugar, me refiero al versículo 18 en la introducción del capítulo 2 del mensaje a Tiatira, en donde Jesús mismo se describe como el Dios de Elías. Miren lo que dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Nosotros pensamos que la descripción pues está de más. Sabemos que se ha presentado en otras ocasiones así, pero aquí está haciendo un enlace muy importante. Como va a hablar de Jezabel, por supuesto que va a presentar a Jesucristo como el fuego que cayó del cielo. Dice que tiene los ojos como llamas de fuego. Y entonces empezamos a entender que lo que va a decir enseguida tiene que ver con el capítulo 18. Tiene que ver con la historia de Elías y ese fuego cayendo. No es nada raro el mensaje que enseguida viene. Segundo lugar, dice el versículo 19 que Tiatira era una iglesia verdadera. Mire lo que dice allí: yo sé todo lo que haces, le dice el Señor. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Cuando nosotros queremos ubicar a Tiatira en un mapa, nos damos cuenta que Tiatira era una comunidad muy pequeña. Era una comunidad de comerciantes y que tenían sus gremios, que tenían sus santos patronos. Y por ser tan pequeña esa comunidad, nunca tuvo persecución. No sé qué tan bueno sea cuando tenemos libertad religiosa, y no estoy tratando de tentar a nadie. Pero cuando no hay persecución, lo que sucede es lo que le pasa a la iglesia de Tiatira. Padeció la mala enseñanza. No cuidaron la fe. Permitieron que se introdujeran pensamientos anticristianos. Pero aquí lo que es importante también es que, a pesar de que es pequeña la comunidad y por lo tanto es pequeña la iglesia, era bien conocida por Dios. Cuando yo estaba escribiendo esto dije: gracias, Señor. No necesitamos ser 1000 para que tú sepas en dónde estamos. Somos bien conocidos por el Señor. Y es que seguramente de las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis, esta era la más sencilla. Esta era la más pequeña. Dirían las demás, la más insignificante. Son poquitos. Sin embargo, a pesar de que no eran muchos, eran fieles. Y dice que tenían estas cualidades hermosas: amor, fe, servicio y paciencia. Amor, fe, servicio y paciencia. Y dice, para colmo, seguían creciendo en esas cualidades. Veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Mire cómo hoy las iglesias nos preocupamos por crecer en número. Nos preocupamos por crecer en infraestructura, crecer en planes, pero nunca nos preocupamos por crecer en amor, fe, servicio y paciencia. Deberíamos estar haciendo esto. ¿Cómo queremos crecer si antes no hemos cultivado lo básico del evangelio?
¿Cómo queremos crecer si antes no hemos madurado en la fe de Cristo? Tiatira es una iglesia verdadera, pero en tercer lugar, al igual que Jezabel, está promoviendo una religión mística sexual del paganismo romano. Ahora, déjeme decir lo siguiente. Cada vez que nosotros abrimos el Nuevo Testamento, lo que están combatiendo los discípulos son dos grandes problemas. Uno, el judaizar, promovido, por supuesto, por los religiosos judíos. Pero en segundo lugar, lo que estaba bien difundido en ese entonces, las religiones místicas sexuales. Era lo más común. Tenían gran éxito. Toda adoración tenía que ver con lo místico y con lo sexual. Dice, por eso el versículo 22. Por lo tanto, arrojaré en una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Déjenme explicar lo siguiente. Las sacerdotisas o profetisas sexuales dirigían la religión pagana en ese entonces. No eran los varones, eran las mujeres. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo insiste que no abre la mujer en la iglesia, que no enseña a los varones. No era un asunto de minimizar a la mujer, sino que el problema era cultural. Las profetisas eran las que dirigían la religión imperial. ¿Cómo lo hacían? Con sus encantos. Por medio de lo sexual, ellas lo promovían. Lo que el apóstol Pablo está preocupado en ese momento es que la iglesia de Cristo no sea asociada con toda esa carga negativa. Y hacen llamados constantes. Pero hay algo más. Es muy interesante que algunos sugieren que esa expresión, esa Jezabel que se llama a sí mismo profetisa, pudo haber sido o la esposa del pastor, o cuando menos estaba asociada con esa idea. Era como que la profetisa y el anciano. Esto es muy grave. La esposa del pastor, o cuando menos simbólicamente lo era. Esa autoproclamación como profetisa tenía que estar apoyada por alguien. Y ese alguien que podía ser, tenía que ser o el anciano o el pastor de la iglesia. No podía proclamarse a sí misma. Tenía que estar apoyada por alguien. Y aparentemente le permitió enseñar. Miren qué grave está siendo este asunto. Yo estoy absolutamente en contra de que las mujeres sean excluidas. Pero me parece que es una equivocación cuando a la esposa del pastor se le llama la pastora. Y la pastora se hace de fuerza y... Seamos claros, cada quien tiene su lugar. O lo que es peor, hay quienes se autodenominan pastoras, pero son la sombra detrás del pastor. Son las que mueven los hilos de la iglesia y todo depende de ella. ¿Qué diría el escritor de Apocalipsis de nuestras iglesias? Este llamado de esta mujer que está manejando indebidamente los intereses de la iglesia, destruyendo la fe, llevando hacia otros pensamientos, tenía que ser detenida. Ahora vean la manera como se refiere. Es una referencia al adulterio. Dice, la referencia al adulterio es otro enlace con la historia del sincretismo con Baal. ¿Se acuerdan otra vez? El problema de Israel es que pensaban que adorar a Yahweh o adorar a Baal era lo mismo. ¿Cuál es el problema, Elías? ¿Quién no es el mismo Dios? O como dicen ahora, pues todos los caminos conducen a Dios. Lo que importa es que seas sincero. No importa en la iglesia que estés. No importa si estás con los testigos. No importa si estás con los cristianos. No importa si estás con los católicos. Con que seas sincero, ¿de verdad? Este adulterio está demostrando que está enlazada con la historia de Elías, en donde fue terminante que tuviera que poner un alto y demostrar quién es el Dios verdadero. En cuarto lugar está la corrupción. La corrupción que viene desde dentro de la iglesia. Mira esto que es lamentable. Dice el versículo 24. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas como ellos les llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. Mire qué duro.
Tratando de investigar, por supuesto, a qué se refiere, encontré a Tertuliano en el siglo II que decía que si tú le preguntas a un gnóstico, es una religión mistérica, sobre sus misterios cósmicos, ellos fruncían la ceja y decían, eso es muy profundo. Vean, se habían entonces acomodado a este tipo de pensamiento que se fue confluyendo, se fue haciendo sincretista con el cristianismo. Y esto no existe, pastor, hoy. Y la lucha espiritual. Las categorías de exorcistas que existen. ¿Qué pasa con eso? ¿No son verdades profundas, no de Cristo? Cuando la Biblia no lo enseña, no lo creo. Así que seamos claros, porque este problema de la tolerancia que ha habido en la iglesia está permitiendo que este tipo de pensamientos se cuelen. Dice el escritor, permites que esa mujer. ¿Por qué permitimos las cosas? En nombre de la paz. Con tal de que el niño no delata, permítele el celular. Con tal de que no tengamos problemas entre los hermanos, mira, haz caso omiso, hazte de la vista gorda, decimos aquí en México. En nombre de la paz. Permites que esa mujer, la inclusión ya está en las iglesias. Es importante y es interesante que las grandes denominaciones bautistas, metodistas, ya la inclusión, ¿sí? Estamos hablando de ese tema en donde hombre con hombre, mujer con mujer se pueden casar, ya está permitido. Es más, ya hay obispos, hay obispas. Ya está. Desde hace mucho tiempo. Pero más que eso, la inclusión a la que me refiero o a la que se refiere el pasaje es la tolerancia al pecado. Escuche esta frase. Para la iglesia es pecado tolerar el pecado. A veces no nos atrevemos a llamarlo como es. Al alcoholismo le llamamos enfermedad. Se llama pecado. A la mentira decimos, bueno, es una información a medias. Se llama pecado. No me malentienda, porque no estamos promoviendo una cacería de brujas en donde estemos buscando todos los problemas que existan a los demás. Más bien, permitir es cerrar los ojos a la realidad de lo que está afectando a la iglesia. Y lo que está afectando a la iglesia son nuestros comportamientos, son nuestras percibilidades, no sé cómo se diga. Cuando nos damos permiso para pecar. Ay, pues me voy a tomar una. Pues ese permiso que se da está destruyendo a su familia, su vida y a la iglesia. Y al pecado se le debe de llamar pecado. Porque esa es Jezabel. Jezabel viene con sus encantos y de pronto nos dice, no te preocupes, todo está bien. Mira, somos una comunidad hermosa, estamos queriéndolos y aceptándonos tal como somos. Y dejamos de tener amor y dejamos de señalar, sin darnos cuenta que estamos permitiendo que esa mujer, Jezabel, se introduzca con sus ideas en nuestras vidas. Pablo, cuando habla de la inocente doctrina religiosa de los judaizantes, y le llama así inocente entre comillas, dice lo siguiente en Gálatas 5:9. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Siga permitiéndolo. Siga justificándolo. Ese pequeña pizca de levadura va a corromper todo. Quinto lugar. Ante esto, el llamado es del Señor Jesucristo. Solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Retengan con firmeza lo que tienen. Aquí hay algo interesante. Cristo, cuando está hablando con la iglesia de Teatira, no les da una lista de las cosas que deben de hacer, como lo hizo el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Se acuerdan? Saquen a ese hombre blasfemo, pongan orden en la iglesia,
Las lenguas tienen que ser ordenadamente, todo debe de hacerse ordenadamente con orden. Creo que me estoy llenando ahí de adjetivos. Aquí en este escrito no encontramos eso, solamente vamos a hacer una observación personal. Retén con firmeza lo que tienes. Es un llamado a la fidelidad personal, porque en realidad lo que está diciendo no es lo que tiene que hacer la iglesia, sino lo que tiene o lo que va a hacer el mismo Cristo. Y aquí está el problema, porque estamos hablando de juicio. Mira el versículo 23. Heriré de muerte a sus hijos, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Ya no está negociando con la iglesia y diciendo, bueno, mira, si cambias, si transformas, si ajustas. Dice, ya no es tiempo. Ahora vengo yo y te heriré de muerte. Te voy a destruir. Esto es terrible. Porque cuando yo veo esto, tengo que decir lo siguiente. La iglesia actual está en juicio de Dios. Está en juicio de Dios porque ya fue abandonada su pecado. Ya fue dejada su suerte. Tal como sucedió en la carta a los Romanos, todos aquellos que transgredieron en su mente y en su corazón fueron abandonados a su propio pecado. La iglesia hoy, cuando no cambia, cuando insiste, está abandonada a su pecado. Y es que, como dice el versículo 21 y 22, le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiso abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento. ¿Se ha preguntado usted por qué se dividen las iglesias? Por el pecado. Porque hay iglesias grandísimas que no tienen nada de impacto al mundo. Por el pecado. El Señor le dijo a otra iglesia, dices que estás viva, pero en realidad estás muerta. Hay tantas iglesias y tan poco fruto. No hay vidas cambiadas. Los congregantes siguen viviendo igual. Tienen los mismos problemas, no crecen, no maduran, no dejan el pecado. Seguimos teniendo los mismos conflictos del tiempo de Tiatira. La iglesia actual está en juicio y es justamente lo mismo que demandaba el apóstol Pablo a los corintios cuando les dice en su capítulo 11, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, me encanta esta versión, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Miren, el médico, cuando está dando sus diagnósticos, está diciendo la razón por la que muchos son débiles y no pueden con su pecado. La razón por la que algunos están enfermos y algunos incluso han muerto espiritualmente es porque dejaron que Jezabel tomara el control. Déjeme concluir entonces. Jezabel es una figura muy importante en la Escritura. Y es una figura que está demandando cuidado para hacer análisis personales, para probar nuestra fe, para hacer el análisis de la familia, el análisis de la iglesia. ¿Hemos dejado que Jezabel tome el control? ¿Hemos dejado de purificar las vidas por medio del Espíritu Santo y su poder? Jezabel está dentro de la iglesia actual. Lo permitimos, como dijimos, en nombre de la paz. Y miren, no es una inocente postura doctrinal, porque desvía, ni es otra manera de hacer las cosas utilizando las estrategias del mundo. Estaba yo mirando, justamente hoy en la mañana, hay una pequeña publicación que me llegó, cuando las iglesias más parecen un teatro, parece un lugar de conciertos, que una iglesia, con un automotivador, con un motivador.
y con música todas. ¿Dónde está la iglesia? Sin duda alguna, tenemos que tener cuidado con Jezabel. ¿Y sabe por qué? Porque como estamos enlazando las dos historias, la historia de Elías con la de Juan el Bautista, recordemos lo que pasó con Juan el Bautista, cuando se enfrenta con otra Jezabel, llamada Herodías. Dice en Mateo capítulo 14, versículos 6 al 8. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven dijo: quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. ¿Se da cuenta? Es la misma amenaza de Jezabel con Elías. Te voy a matar. Recordemos que Herodías tuvo un gran problema con Juan el Bautista porque él fue el que la denunció junto con Herodes de que ellos estaban teniendo un matrimonio indebido, porque inicialmente eran cuñados. Se casó con la hermana, con la esposa de su hermano. Así que lo encarcelaron. Pero eso no es suficiente para la religiosa Herodías. Eso no es suficiente para Jezabel. Tiene que destruirlo. Así que planea con mucho cuidado. Esa muchachita, Salomé, baila con encantos sexuales. Ahí está la representación religiosa. Enreda a Herodes y hace la petición: quiero la última voz del que me está molestando, Juan el Bautista. Dice los versículos 10 al 11. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. ¡Qué peligroso es cuando permitimos que Jezabel, con el nombre que sea, con el nombre que tenga, esté dentro de nuestra familia, dentro de nuestra vida o dentro de nuestra iglesia? Tarde o temprano nos va a destruir. Sin embargo, la palabra de Dios no termina con esta nota negativa, porque dice que la influencia de Jezabel puede ser vencida, puede ser enfrentada. Primero dice, reteniendo la verdad, aferrándose a la verdad, pero dice el versículo 26, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Los que se logren evadir de Jezabel, les daré autoridad. Ahora miren lo que está presentándonos, porque la autoridad surge de la vida santa y sin mancha. Alguien que tiene una vida santa tiene autoridad para hablar de la palabra de Dios. Cuando usted y yo tenemos una vida a medias, ¿sabe qué sucede cuando usted predica? La autoridad viene de la vida santa y sin mancha. Por eso Elías se pudo levantar. Por eso Juan el Bautista denunció y demandó. Dios estaba trabajando con ellos. Esa vida solamente surge de la fidelidad a la palabra. Hermanos míos, termino con estas palabras. No tengamos compasión con Jezabel. No tengamos compasión con todo lo que se llame pecado. Acabemos de una vez con eso. No permitamos que en esta iglesia, que en estas familias, que en estas vidas esté viviendo Jezabel cómodamente engañándonos, que no hay problema con lo que haces. Porque si no la destruimos, nos va a destruir. Hermanos míos, podemos destruir el poder de la religiosidad de Jezabel. Elías, lo vamos a ver dentro de 8 días, salió huyendo. No pudo con esto. Se fue a Oreb. Tenía sus razones, tal vez no pudo con ello, tal vez era demasiado, no sabemos. Pero nosotros tenemos una ventaja sobre Elías. Tenemos al Espíritu Santo. Todo lo que pidan al nombre de mi Padre, al Padre en mi nombre, yo lo daré.
Padre, te pedimos entonces que nos permitas hacer el análisis adecuado de lo que estamos haciendo. Te pedimos en el precioso nombre de Jesús que destruyas a Jezabel dentro de nuestras vidas. Si hemos insistido en permitirnos, en justificarnos, en vivir vidas que no debemos vivir, dando mal testimonio, te pedimos nos perdones. Y que permita, Señor, que pueda brillar la luz de Jesucristo en nuestras palabras y en nuestro rostro, limpiados de toda impureza por medio del poder de tu Espíritu Santo. Finalmente, la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado. Limpia tu iglesia, Señor. Permite que seamos intolerantes al pecado, no con las personas, con el pecado, siendo puntuales en señalar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Gracias te damos, Señor, por este llamado tan duro, pero tan a tiempo, tan oportuno. Oramos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.